Bien, vamos a continuar entonces hacia una larga jornada, nos queda aún. Vamos a avanzar con el tema de los dones y vamos a continuar con la segunda parte en donde la Biblia menciona esto de los dones. Y vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12 del 6 al 8. Si alguien lo encuentra, que lo lea. ¿Del 6 al 8? Sí, del 6 al 8. Ya. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que decide, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ya, ahí. Muchas gracias. Sí, pero no importa, está bien, está bien. Hermanos, tenemos entonces una segunda parte en donde Pablo, ahora a la iglesia en Roma, está hablando sobre los dones. Si usted tiene su Biblia en mano, ahí abierta, les quiero pedir que me digan cuántos dones podemos identificar acá, entre el 6 y el 8, en Romanos 12. ¿Cuántos hay? ¿9? ¿6? ¿7? ¿9? Son 7. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Entonces esos son los 7 dones que están ahí. Y como ya muchos se habrán dado cuenta, profecía ya lo vimos. Entonces no lo vamos a explicar nuevamente. Y de hecho en la próxima lista también va a estar. Así que no vamos a saltar la profecía. Y vamos a ver los otros, que tienen que ver con servicio, enseñanza, exhortar, repartir, presidir y la misericordia. Servicio, hermanos. La palabra griega usada es, si alguno ya la reconoce, diaconía. Es la misma para diácono, por lo tanto, aquel que tiene este don sería cualquier persona que usa el don para ayudar a ejecutar un servicio en pro y en nombre de la iglesia. Corresponde a aquellos que prestan asistencia eficientemente y sustentan a los que necesitan. De cierto modo, este es uno de los mayores dones y evidentemente el más difundido. Es la capacidad de ayudar a alguien siempre que haya necesidad, pero de tal manera que fortalezca, bendiciendo a otros espiritualmente. Entonces, ¿cómo se evidencia este don del servicio? Por ejemplo, en la iglesia se manifiesta frecuentemente en aquellos que sirven, como los que reciben en la puerta de la iglesia ayudando a los mayores, por ejemplo, a acomodarse. Aquellos que preparan la mesa para la cena, los que arreglan las flores, los que les gusta ayudar en la cocina. Pero hacen esto como si lo estuvieran haciendo para el Señor de ellos. Son estos hermanos que les sale natural hacerlo esto, que siempre están ahí sirviendo. Y acá tengo algunos peligros que voy a mencionar para todos los dones que vamos a ver en esta segunda parte. Los peligros o el peligro de este don es que, por ejemplo, son hermanos que podrían, si no lo llevan bien, enorgullecerse de sus obras, ya que a veces son acciones que son vistas. O por otro lado también apenarse cuando las personas se aprovechan de su voluntad de ayudar, que a veces pasa también. Hay iglesias en donde a veces se saca el jugo a ciertos hermanos que tienen estos dones. Entonces, también tiene sus contras ahí. Quedar herido cuando otros no reconocen su ayuda, también. Ocuparse demasiado de algunas actividades también, dejando de lado las espirituales o también las de su vida cristiana. Y ahí está el caso de Lucas 10, 38-40, que es la historia de Marta y María, que ustedes recuerdan esa historia. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar entonces de este don? Son aquellos que sirven, aquellos que les gusta servir, que están ahí, que
que apoyan, que ayudan, que acompañan, que a veces se preocupan de detalles mínimos, estéticos, y tienen ese don. Así que este es un don bien visible en la iglesia. Hay que destacar eso. Pero también hay que tener cuidado en cómo sobrellevamos ese don con aquellos que lo tengan, ya que al ser un don visible, podría prestarse para tener otras expectativas también. ¿Ya? Así que también hay que tener cuidado con eso, y si usted identifica que tiene ese don, pedirle al Señor que le ayude a ejecutarlo con humildad. En realidad, esto es para todos los dones, en realidad. Todos los dones tienen que ser ejecutados con humildad. ¿Sí? Así que eso en relación a el servicio, ¿ya? Que es un don que yo creo que es fácil de entender, todos aquellos que trabajan y ayudan en alguna otra cosa en la iglesia. Entonces, hermano, antes de avanzar, yo quisiera destacar de que es importante tener presente que todos somos llamados a trabajar de alguna forma en la iglesia. Entonces, pueden haber hermanos que no tengan dones de enseñanza o de exhortar o de apostolado o de profecía, pero sí tienen este don. Y estos hermanos son igual de importantes que los otros. A veces como que en la iglesia se confunde aquellos que trabajan en la obra y aquellos que trabajan en las cosas secundarias o más logísticas o de segundo orden, cuando en realidad todo don es importante. Por tanto, aquellos que tienen este don, a veces más que preocuparse de poder tener otros, en el sentido de poder también estar en la enseñanza o en la profecía, lo que hay que pedir al Señor es que me ayude a contentarme también con esta forma de servir. Y lo mismo con lo otro, aquellos que tienen don de enseñanza o profecía, que a lo mejor les cuesta servir o que añorarían servir, pedir al Señor que les ayude a ejecutar el don que Él les dio de la forma mejor o de la mejor forma, y no estar quizás anhelando hacer todo en la iglesia. Porque a veces eso nos pasa. Creemos de que todos los cristianos somos llamados a hacer todas las cosas en la iglesia. Y eso no es así. Eso no es así. El Señor da dones y Él soberanamente nos llama a trabajar. Vamos a avanzar con el siguiente, que es la enseñanza. El don de enseñanza, el que enseña es aquel que tiene la capacidad de comunicar los hechos y las conclusiones descubiertas por aquellos que tienen el don de conocimiento y sabiduría. El que tiene don de enseñanza sabe pasar adelante con propiedad, esto es, exponiendo de una forma provechosa aquello que el conocimiento y la sabiduría descubrieron. Quien posee el don de enseñar trata de tener informaciones para aclarar la verdad, intenta explicar, transmitir de tal manera para que las personas entiendan la doctrina, como los aspectos más específicos y detallados, presentando la verdad de un modo sistemático, pero a la vez fácil de entender. Y este don yo creo que, bueno, además de todos, es muy importante el poder enseñar, el poder capacitar, el poder tomar lo que está en la Biblia, que a veces cuesta, y hacerlo parecer como algo sencillo, fácil de entender. Aquellos que pueden hacerlo tienen esa capacidad, ese don. Y son muy importantes que también lo ejecuten. Así que fíjense cómo va esto de la mano con el conocimiento y la sabiduría. O sea, si usted tiene el don de enseñanza, si para usted es fácil enseñar, como mínimo debería preocuparse por aprender la Escritura. O sea, ¿qué va a enseñar entonces? Va muy de la mano con eso. Por eso muchos dicen de que los que tienen don de enseñanza tienen también don de conocimiento, porque enseñan la Escritura. Les es fácil aprender, memorizar y comunicar. Su mayor placer está en alcanzar y acumular conocimiento. ¿Ya? Así usted se quiere preguntar internamente, ¿cómo yo sé si tengo ese don? Bueno, si a usted le gusta aprender, si a usted le gusta leer, saber más, posiblemente tenga este don. Pero hay que tener cuidado con eso, de acumular, como lo conversábamos en la mañana. No sirve de nada aprender, saber, si al final yo lo voy a usar para jactarme, para lucirme o incluso para humillar. Hay personas que solamente adquieren conocimiento para ganar debates y para decir, mira, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Esa es una falsa forma de anhelar o de sentir y ejecutar este don.
Pero ciertamente, si usted siente ese llamado por aprender, por capacitarse, por saber, es porque posiblemente tiene este don. Pero el Señor también nos llama a ejecutarlo con humildad, a tener cuidado con el orgullo, a creernos sábelo todo, como se dice. No, aquí nadie sabe todo. O también pasa sentirse intimidado cuando está al frente de una persona que sabe más también. Pasa muchas veces eso. Entonces el Señor nos llama a ejecutar también este don con humildad. Si usted tiene este don, el Señor también nos llama a hacerlo en humildad. Exhortación. Esta es una palabra que quiere decir alentar o dar alivio. Eso es exhortar, dar alivio a otros. La raíz griega, esa es la palabra que está ahí, que si la leemos en griego dice parakaleo, que significa llamar a alguien para el lado. ¿Les suena parakaleo o paracleto, cierto? Y tiene la misma raíz que la palabra paracleto, que es la que está atribuida al Espíritu Santo. ¿Y qué significa Espíritu Santo? ¿O qué significa paracleto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le llama también al Espíritu Santo? El Consolador, ¿cierto? O el ayudador. Entonces, la exhortación tiene esa misma raíz de consolar, de ayudar, de acompañar, de fortalecer. Quien posee este don es capaz de llevar a otros a la acción, es capaz de despertar un nuevo interés espiritual, es capaz de afirmar a aquellos que están dudando. ¿Le ha pasado a usted o no? Que a veces está en un periodo medio complejo y usted escucha la palabra, el consejo de un hermano y eso le produce un cambio y le da ánimo. Posiblemente ese hermano tiene ese don. Es capaz de levantar a los que están caídos, animar a los desanimados, preocupándose del crecimiento espiritual de las personas. Va detrás de ellas hasta conseguir su objetivo. Ve la importancia de hablar personalmente con ellas, llama a la persona de al lado y con amor la reprende si es que hay que hacerlo, la consuela si es que hay que hacerlo y también le anima a que proceda correctamente. Entonces yo siento que este don es muy evidente, por ejemplo, en aquellos hermanos que están constantemente preocupados por otros, que llaman, que preguntan, que si no ven a un hermano el domingo en la iglesia, inmediatamente después lo llaman y le preguntan, hermano, ¿qué le pasó? Lo echamos de menos. Yo creo que esa es una de las formas en que se manifiesta eso. Pero también son hermanos que alientan, que cuando hay algún hermano o hermana que está a lo mejor con alguna lucha, que está dudando, que a lo mejor no tiene interés de congregarse, son esos hermanos que están ahí para alentar también, para dar palabra, para acompañar. Aquellos que poseen en gran medida el don de exhortación son también llamados pastores. Pablo exhorta claramente a los pastores de Tesalónica a ejercer este don. 1 Tesalonicenses 5:14. Su mayor placer es ver los resultados espirituales en las otras personas, ¿ya? Entonces este hermano o aquel que tenga el don de exhortar, su objetivo va a ser ese, que los hermanos tengan cambios espirituales. Que sea un hermano que está con alguna lucha, que ese hermano pueda cambiar, ayudarle, acompañarle, estar ahí en ese proceso. ¿Cuáles son también algunos peligros de ejercer mal este don? Considerar resultados como méritos o sentirse frustrado cuando los resultados no sean evidentes. A veces pasa, ¿no? Que uno se frustra cuando uno, por más que enseña a un hermano, el hermano no hace caso. Por más que uno le dice, oye, tienes que hacer esto, y lo aconseja y le explica, aún así el hermano como que no lo hace. Eso a veces frustra. Bueno, aquellos que a lo mejor tienen este don pueden también lidiar con eso. Como su deseo va a ser ayudar a otros, y cuando no vean esos cambios tan rápidos o de forma evidente, puede que estén lidiando también con esa frustración. Pero el Señor nos llama a confiar en Él. Si usted tiene el don de exhortar, usted haga su pega, el Señor después va a hacer la de Él. Así que ánimo con eso. Vamos con repartir. Vamos a avanzar rapidito. ¿Qué significa esto de repartir? Literalmente la palabra significa aquel que comparte para las necesidades de otro. Fundamentalmente lo que se ve aquí es el dinero
Por eso se dice que la contribución tiene que ser hecha con liberalidad o generosidad. Puede sorprender que el Espíritu Santo conceda como un don como este. Sin embargo, muchos cristianos lo poseen, tanto ricos como pobres. Se trata de la habilidad de hacer dinero para darlo a otros necesitados, para la promoción del reino, y esto debe ser hecho con mucha alegría, de tal forma que los que lo reciban se sientan inmensamente fortalecidos y bendecidos. Este don va más que ver con desprenderse de lo que uno tiene. Yo conozco casos de hermanos así. En Concepción, por ejemplo, conocíamos a un hermano que cuando había una necesidad grande en la iglesia y había que hacer como una, ¿cómo se llama esto? Como una vaquita, uno sabía que si iba con esa persona, con ese hermano o con esa familia, uno contaba con esa ayuda. Son como ese tipo de personas que no les duele el contribuir para el reino, para la iglesia. Pero yo creo que esto también se evidencia, por ejemplo, en cuando los cristianos contribuyen en la iglesia. Hay hermanos que, y esto es una lucha de todo el tiempo, de cómo enseñamos a los hermanos a contribuir, cuál es la cantidad. Y hay hermanos como que les cuesta eso de qué porcentaje, cómo, cuándo, cómo. Pero hay otros que, para ellos es automático, porque lo hacen para el Señor, porque saben que con eso están aportando al reino, saben que con eso están ayudando. Para ellos no es tema. Y yo creo que este también es un don. Este es el don de repartir. Aquellos que no les duele, aquellos que no tienen problema en decir, tome, aquí está. Porque saben de que lo están haciendo para el Señor, para el avance del reino. Así que gracias a Dios por aquellos hermanos que tienen este don, porque ciertamente muchas iglesias han podido avanzar y sostenerse a través de esto. Pero eso no implica que todos somos llamados a contribuir, pero gracias al Señor por este don también, que ha puesto en el corazón de muchos hermanos el desprenderse de la riqueza, el desprenderse de los bienes y confiar en el Señor. Eso es lo más importante. Muchos cristianos sostienen a otros cristianos con el uso de este don. A veces este es un don silencioso. Es un don que no tiene mucha repercusión. Porque a veces, cuando se habla de plata, a veces es más privado en la iglesia. Pero se sienten bien ellos ayudando de esa forma. Quien posee este don no tiene dificultad alguna en compartir todos sus bienes materiales con otros, con el fin de cooperar en sus ministerios. Reparten sus bienes con sencillez, no de una forma evidente. Sienten que hay muchas cosas que pueden ser hechas, pero como él no puede hacerlas, contribuye liberalmente capacitando a otros para desarrollar aquellos ministerios. Tiene sabiduría en repartir, esto es, da según la medida de la necesidad, de tal modo que pueda suplir las suyas también. ¿Le ha pasado, hermanos, que a veces hay hermanos que, no sé, uno tiene una actividad evangelística, una campaña, y ese hermano te dice, ¿sabes que yo no voy a ir, o no puedo ir, o me cuesta ir, pero tome, yo me pongo para que usted costee los gastos de la actividad, o el traslado? Son hermanos que entienden su lugar dentro de esto. Si bien ellos no son llamados a evangelizar o a estar ahí con ese rol profético, ellos entienden de que la forma en que ellos contribuyen al reino, al avance, es a través de recursos. Y no les duele, porque lo hacen para el Señor. ¿Ya? ¿Se entiende? El de repartir. Su mayor placer es sentir que con su contribución fue alcanzado un objetivo en el reino a través de otros ministerios. O sea, son hermanos que disfrutan de cooperar, disfrutan de dar, de entregar, de que con sus recursos la iglesia pueda avanzar. ¿Cuáles podrían ser los peligros de esto? Enorgullecerse de sus bienes materiales. Creer que el éxito espiritual está basado en el bien material que posee. Usar el don para utilidad personal o con motivos dudosos. Creer que contribuir es dueño de la iglesia. Y a veces pasa eso también. Aquellos que más contribuyen después se creen dueños de todas las decisiones de la iglesia. Entonces, ve, el ser humano o el corazón del ser humano todo lo tiende a distorsionar. Pero aquellos que tengan este don, hermano, si usted de verdad siente ese llamado de contribuir, de repartir, sin esperar nada a cambio, pida al Señor que también le ayude a vivir eso en humildad. Porque a veces pasa
y que aquellos que más contribuyen a veces se creen dueños de la iglesia. Entonces, el Señor también nos llama a vivir en humildad y sabiduría. ¿Ya? Eso es repartir. Vamos con el siguiente. Presidir. Este don es idéntico a gobernar o al gobierno, que podríamos encontrarlo también en 1 Corintios 12:28. Es el don de administración o de liderazgo. La palabra griega indica alguien que está de pie al frente, y este don puede manifestarse de muchas maneras. ¿Cuáles son las formas en que este don se manifiesta? Aquellos que tienen la capacidad o habilidad de conducir o liderar un departamento de la iglesia, presidir organizaciones de la iglesia, dirigir reuniones, sabe conducir una discusión, sabe ser un buen moderador, sabe ordenar las diversas facetas de un objetivo único como éxito, ejerce liderazgo con justicia, ve claramente la situación y orienta para que el trabajo sea bien hecho, organizadamente. Él debe hacer todo esto de tal modo que ayude a otros espiritualmente. ¿Ya? Entonces esta es una capacidad que el Señor también da de liderar. Y yo creo que este don también es importante en la iglesia, porque aquellos que tienen este don nos ayudan a muchas veces darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Y hay cosas que no son importantes y a veces perdemos tiempo en ese tipo de cosas. Aquellos que tienen el don de presidir saben qué es lo que hay que hacer. Saben qué es lo importante, a lo cual hay que darle tiempo o a cuál hay que dedicarle el tiempo, y aquellas cosas que a lo mejor no son edificantes o que no traen beneficio, las dejan de lado, porque saben, porque están guiando personas. Hay gente detrás, hay tiempo de las personas que están ahí. Por tanto, aquellos que tienen este don se ocupan en ese sentido, en dirigir, por ejemplo. Y este don yo creo que es fácil de identificar, porque uno igual se da cuenta cuáles son aquellas personas que tienen liderazgo innato en la iglesia. Aquellas personas que si están por el frente, la gente los va a seguir. Uno se va dando cuenta de eso, y uno también lo siente. Esa persona transmite confianza, transmite sabiduría a lo mejor, o sabe lo que está haciendo. Yo lo quiero seguir. Podemos darnos cuenta de esa forma. ¿Cuál es el placer de este don o aquellos que tienen este don? Bueno, son aquellos que les gusta que todo salga bien. Hay hermanos que son así, que les gusta que todo funcione, que nada se nos escape de las manos. Pero ¿cuáles podrían ser los peligros si tenemos este don y no lo ejercemos correctamente? En primer lugar, enorgullecerse de esta capacidad de liderazgo. No, la gente me sigue. Si yo hago esto, la gente me va a seguir, porque yo lo sé. Abusar de la autoridad. ¿Cuántas personas con este don han abusado? Y hay malos liderazgos. Ignorar la importancia de las personas, con tal de que el trabajo sea hecho. Muchas veces personas que están por delante, más que preocuparse por el objetivo, o mejor dicho, más que preocuparse por las personas que están guiando hacia ese objetivo, se preocupan de lo concreto, de lo final, cuando están lidiando con personas. Es como lo que diría por ahí un personaje famoso, el fin justifica los medios. No, es que tenemos que llegar a eso, pero ¿a qué costo? Dañando personas, aprovechándonos de personas, haciendo de que personas queden heridas en el camino. Hay que tener cuidado también con eso y aprovecharse de las personas para realizar sus objetivos. Un buen líder no es aquel que manda, es aquel que está ahí, es el primero que está sirviendo. Y eso es importante también en la iglesia. Es importante reconocerlo y enseñarlo. No es una persona que está parada ahí mandando a todos. No, es la primera persona que está ahí motivando y guiando a las personas. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos con misericordia. Yo creo que esto es fácil. Literalmente significa aquel que muestra misericordia. Es el auxilio de aquellos que están en una situación de desgracia. Aquellos que son excluidos, rechazados por la sociedad, los indigentes, los mirados en menos, los discapacitados o aquellos con los cuales en general nadie quiere trabajar. ¿Cómo uno se da cuenta de este don? Bueno, a veces uno se pilla con hermanos que están ahí constantemente diciendo, hermano, ¿cuándo vamos a hacer algo allá afuera? ¿Cuándo vamos a ir a ayudar a los que están allá afuera?
Hermano, hay necesidad fuera y la iglesia no está haciendo nada. Posiblemente el Señor está despertando ese deseo a través de este don. Aquellos que se preocupan por los excluidos, aquellos que están en situación de calle, aquellos que a lo mejor no tienen redes de apoyo, familias, no lo sé. Pero son estos hermanos que están ahí preocupados de eso. Quienes poseen este don les gusta trabajar con las personas a quienes otros no soportan hacerlo, que no quieren hacerlo. Quien posee este don se interesa por los problemas más profundos de las personas. Descubre problemas emocionales de los otros y tiene una actitud de simpatía y hasta empatía para con ellos. Son hermanos que tienen este sentimiento, esta capacidad de empatizar con el dolor. Hay personas que son más duras, a lo mejor, que no se conmueven ante la necesidad. Como diría Santiago, si hay un hermano que está en situación compleja, ok, voy a orar por ti o que Dios te ayude. No, hay que hacer algo. Y esos son esos hermanos que dicen, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudamos? No podemos quedarnos así. Don de misericordia. Su mayor placer está en saber que los problemas más profundos de las personas fueron resueltos. Si usted alguna vez de verdad siente dolor y tristeza por la situación de alguna persona y usted desea ayudarlo y no descansar hasta lograr eso, yo creo que usted tiene ese don de misericordia. Que el Señor ha puesto en su corazón ese deseo de ayudar y contribuir. Y nuevamente este es un don bien oculto, por decirlo de alguna forma, no es tan visible. Pero si el Señor lo ha llamado a trabajar desde esta perspectiva, con este don, hágalo para el Señor. No espere reconocimiento, porque usted lo está haciendo para el Señor. ¿Cuál podría ser uno de los peligros? Bueno, enorgullecerse de su capacidad de comprender a otros, volverse indiferente para con aquellos que son indiferentes con los sufrimientos de otros. Estos hermanos son bien sensibles, porque están ahí, pero podría ser el caso de que al conversar un tema de alguna situación con otro hermano, ese otro hermano no sienta lo mismo. Entonces podría también ser eso un problema de sentir ese rechazo por aquellos que no sienten lo mismo. Permitir que sus sentimientos con respecto a una determinada situación le impiden hacer lo que es correcto. Eso también a veces pasa, que dado que sienten o tienen ese llamado a hacer algo concreto, muchas veces también podrían no hacer quizás lo correcto. Entonces, también está el pedir al Señor ayuda para vivir y ejecutar este don con humildad y sabiduría. Por tanto, hermanos, como resumen de Romanos, este es un resumen mío en realidad, no quiere decir que esté bueno, pero yo lo identifiqué o lo separé de dos formas. Aquellos que están netamente relacionados con la palabra, como la profecía, la enseñanza o el exhortar, y aquellos que son ya de acción, concreto, por ejemplo, el servicio, el repartir, el presidir y la misericordia. ¿Ya? Así que ahí tenemos 7 dones o 6 nuevos dones, porque profecía ya lo teníamos, que nosotros vemos también dentro del contexto de la iglesia y que el Señor los da. Preguntas, comentarios en función de este último grupo. O sea, lo que vimos en Romano en realidad. ¿Sí? Recuerdo yendo al último, al Ministerio de la Misericordia, nos tocó vivir un tiempo atrás cuando estábamos en Chillán, que había un director de los jóvenes que trabajó muy bien esa parte porque él motivaba a su grupo, iban a la casa de las hermanas y los hermanos mayores, que habitualmente no eran capaces de ordenar su sitio, de limpiar, y cada uno llevaba, por ejemplo, materiales de aseo y aprovechaban de hacer una limpieza, sacar todos los desperdicios que a veces acumulan. Nosotros vamos acumulando desperdicios que no somos capaces de eliminar. Entonces, trabajaban esa parte ayudando a los hermanos mayores, que ya no eran muy capacitados en ordenar y limpiar sus sitios. Sin ningún reconocimiento ni pago por este servicio, sino que lo hacían voluntariamente. Ellos proveían de las bolsas, del material, de limpieza, de las damas, por ejemplo, las niñas
trabajaban en la parte interior de la casa, los jóvenes, los patios, los jardines, y era algo que era muy lindo. Yo recuerdo el caso de la hermana Yolita de Pérez, la hermana Yolanda Muñoz de Pérez, era una hermana muy mayor, y los jóvenes, particularmente la casa de la hermana Orfa Romero de Morrison, personas mayores, entonces ellos utilizaban este don, y de verdad que era muy bien recibido por las hermanas. Una forma de ayudar, y que era muy bien atendido y muy bien evaluado a través del trabajo que desarrollaba. Exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, y aquí lo quiero poner a prueba, hay hermanos que, por ejemplo, las puertas de su casa siempre están abiertas para recibir gente, visita, pastores, hermanos de otra iglesia. Y eso también está dentro de esto de... No sé cuál de estos 4 creen ustedes. ¿Servicio? Yo creo que también es repartir, porque está compartiendo de sus cosas. Pero hay hermanos que tienen esos dones, que no les duele, y contribuyen y ayudan al cuerpo, y son bonitas acciones también. Entonces, puede que a lo mejor usted no tenga ninguno de estos dones, que están relacionados con la enseñanza o la predicación, pero puede que el Señor también le haya dado alguno de estos o estos dones, y son igual de importantes. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. No es un tema de competencia, de que tenemos que tener sí o sí todo. No, hermano. El Señor no ha trabajado así. Nos da ciertos dones que tenemos que identificar para servir y trabajar en el reino. Yo le hago la siguiente pregunta. Cuando hablamos de diáconos o junta diaconal, ¿cuál de estos 4 o cuáles de estos 4 ustedes creen que deberían tener? Los 4, ciertamente. Porque los diáconos son llamados a servir, claramente. Son llamados a repartir, porque administran recursos de la iglesia. Son llamados también a presidir, porque los diáconos, si bien no son los oficiales presbíteros, también ejercen un liderazgo a la hora de convocar a la iglesia y pedir aportes, y por otro lado muestran la misericordia. Entonces, yo creo que una buena junta diaconal tiene que estar compuesta por hermanos que tengan al menos uno de esos dones, y también se pueden complementar incluso. Pero somos llamados a tener ese servicio a través de esos dones, ¿ya? ¿Algún otro comentario antes de avanzar, hermanos, con la última lista? Tengo una. Ya, Magda y después Ramiro. Don de misericordia, ¿cómo lo hace uno para cuando se duele con el dolor ajeno? Por ejemplo, las personas en situación de calle, que eso uno lo puede ver a diario. ¿Cómo lo hace? Porque también existe un temor de uno acercarse, por ejemplo. ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo vive con ese dolor? Ya. Además de orar por él. Claro. Yo creo que hay 2 formas. En primer lugar, y yo creo que cada cristiano, como es parte de la iglesia, cada cristiano es la iglesia, un cristiano, si tiene la posibilidad y la capacidad de hacerlo solo, lo hace. O sea, si tú ves que hay una persona en necesidad y tú crees que puedes hacerlo a través de tu... Yo te recomiendo que vayas y lo hagas. Ahora bien, si eso es un poco más complejo y a lo mejor requieres de más ayuda, yo me acercaría a la iglesia a través de, en este caso, la junta diaconal, por ejemplo, y le diría, ¿sabes qué? Mira, tengo esta situación, yo siento que tenemos que ayudar, veamos la forma y yo también me comprometo, porque el hermano que identifica esa necesidad es porque tiene también ese don. Entonces no es como traspasarle el problema a los diáconos, sino que yo también me quiero involucrar, trabajemos juntos, yo apoyo, puedo ser el nexo. Entonces yo creo que de esas 2 formas se podría hacer. ¿Cuál es el problema que a veces nos pasa? Y yo también lo reconozco, que a veces nos quedamos con las buenas intenciones, más que cosas concretas. Pero podemos partir uno puede partir. En primer lugar, orando, como bien dijiste, visitando, ayudando, viendo qué necesidad o qué primera necesidad se puede cubrir rápidamente. Se puede hacer. Y si no, quizá ir con la iglesia, pedir ayuda. O también acudir incluso a hermanos que tengan el don de repartir. Que uno sabe, hermano, sabe que mira, tengo este caso, usted podría ayudarnos también, y van los 2 y ayudan. A veces también nos pasa que institucionalizamos mucho la iglesia. Pensamos de que solamente la junta de diáconos tiene que hacer eso, pero en realidad, si usted tiene el don, puede hacerlo igual, porque está mostrando a Cristo. Ahora sí, Cintia. Yo quería agregar algo a lo que decía la Marta, que bueno, aportar un poco de conocimiento un poco más técnico. Igual hay instituciones que ayudan a ese tipo de gente, entonces uno igual puede ser un nexo
que a lo mejor ayudar en el invierno comienzan los albergues, hay instituciones que son hogares para hombres o para mujeres en situación de calle, que cuentan con ciertos requisitos que las personas igual tienen que cumplir, el hecho del compromiso de que tienen que permanecer en esos lugares, tienen que comenzar a asistir a un centro de salud para controlar su salud en caso de que tengan consumo de droga, consumo de alcohol, entonces uno igual puede como ayudar a hacer esos nexos como iglesia también, Sí. aprovechar las herramientas que hay, tanto lo que el Señor nos da y poder también repartir y ayudar en la necesidad inmediata, pero también quizás ayudar porque a veces son personas, hay de todo, porque tenemos que entender que hay gente que está en situación de calle y que muchas veces se le ha entregado cierta ayuda y permanecen en esa situación, lamentablemente. Pero hay otros que a lo mejor están en esa situación y no saben dónde ir, y sí uno puede a lo mejor ser instrumento del Señor también en ese momento y poder hacerlos llegar y guiarlos a esas instituciones. Exactamente, y de hecho, si tomamos como ejemplo el caso de Jesús, Jesús en muchos casos él sanaba, pero él no los dejaba ahí. Él los sanaba y después, los sanaba físicamente o atendía una necesidad, pero después iba con el mensaje del Evangelio. Entonces, aquellos que a lo mejor tienen este don pueden ser ese nexo y hacer como la primera parte de la pega, de atender y cubrir una necesidad. Pero después podría venir a lo mejor alguno de estos y continuar la posta en ese trabajo. Entonces, la idea es que como iglesia trabajemos conjuntamente y que entre hermanos identifiquemos los dones y que uno haga lo que está llamado a hacer y después el otro continúa. Entonces, perfectamente uno puede ser un coordinador con alguna institución, ver alguna posibilidad, pero después a futuro a lo mejor como iglesia y acompañados por la institución, visitar o hacer algo. Podemos trabajar juntos, esa es la idea. Hermano Juan Carlos, última intervención y después avanzamos. Ya, Ramiro. Cortita sí, ambas, por favor. En relación a lo que dice la hermana, no sería bueno crear, porque hay departamentos de varones, de mujeres, crear un departamento de misericordia, porque yo creo que todos más de alguna vez nos hemos encontrado con la situación de que hay gente que realmente a uno el Señor lo amonesta, porque ve la necesidad y sabe que no lo puede hacer. Pero yo entiendo, en el caso de las mujeres, cuando ven un hombre, va a ser difícil que la mujer se vaya a acercar directamente al hombre. Es peligroso también. Es peligroso. Sí. Entonces, ver y dar la forma de en este caso, sí, Sí. Bajo esa perspectiva, yo creo que la lógica es que la Junta Diaconal se haga cargo de eso. No obstante, y hay que mencionarlo, hay iglesias que tienen lo que se conoce como un ministerio de acogida o de recepción y acogida, que en cierto sentido busca también eso, o también ministerio de misericordia, que de la mano de los diáconos también toma e incorpora a otros hermanos que no son oficiales, pero que quieren servir con sus dones y trabajan de forma conjunta. Se puede hacer. Yo creo que es algo que podemos conversarlo. Porque se pueden hacer barridos, salir de discusiones para esta fecha. Tiene que haber un montón de niños que, aunque parezca una tontera, el día domingo va a ser la paz para los conejos para los niños. Y quizás salir con un huevito para llegarse a los niños, pero llevarle un mensaje a la familia. Claro. Podemos hacerlo. O sea, ¿cuál es la forma más rápida ahora de tomar esa decisión? Que si usted tiene esa inquietud, converse con la Junta Diaconal y vemos cómo lo hacemos. Ahí después podemos presentarlos, pero de hecho el domingo está la ordenación de Ramiro y Jessica. Y vamos a tener ya la Junta activa, por decirlo de alguna forma. Pero si hay que trabajar, hermanos, sí. Eso es lo importante. ¿Ya? Avancemos. Ya, sí, verdad. Una duda tenía yo con respecto a la iglesia en sí, cómo ayudar a la iglesia, a la congregación. Porque a veces pasa que hay necesidades y el hermano, uno ve la necesidad, ayuda, pero el hermano se puede avergonzar o su orgullo no impide que le ayudemos, y eso ocurre dentro de la congregación. Sí. Y es bueno saber que los hermanos también, que todos los hermanos en un momento de necesidad cuenten con la iglesia, y eso falta profundizar en las congregaciones. Sí. De hecho, lo conversábamos en uno de los dones cuando hablaba de empatía, o de simpatía también, de poder conectar con las personas, porque claro, hay hermanos que tú le puedes preguntar, ¿cómo está? No, todo bien. Y puede que el hermano esté pasando por situaciones a lo mejor malas o de penuria.
Entonces yo creo que también es de ambos lados. Aquellos que tienen este don, mostrarse y dar esa confianza. Yo creo que ese es el tema, cuando hablamos de confianza. Porque claro, a veces una necesidad o un problema, ya sea física, material o espiritual, a veces cuesta decirlo, cuesta reconocerlo. Yo creo que a todos nos cuesta. Nadie quiere mostrarse frágil, nadie quiere mostrarse débil. Y yo lo reconozco, a mí me pasa también. Yo por lo general siempre voy a decir, no, estoy bien. Cuando por dentro a lo mejor quizás estoy pasando por algo. A todos nos pasa. Pero está de ambos lados, de que nos mostremos empáticos, de confianza, pero también aquellos que a lo mejor estamos pasando por situaciones así en algún momento, poder confiar en los hermanos. Yo creo que son ambas cosas que hay que enseñarlas. No cause vergüenza. Exactamente. Y el orgullo de la persona que se va a llevar. Exactamente. Sí, pues, y a todos nos pasa, ¿sí? Todos de alguna u otra forma lidiamos con ese orgullo. Nadie quiere mostrarse débil, nadie quiere mostrar flaquezas. Pero el Señor nos llama a dejar nuestras cargas con el Señor, en Cristo. Y encontrar apoyo en la iglesia. ¿Ya? Avanzamos, nos queda la última lista. Y aquí vamos rapidito porque no debería ser complejo. Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4, 11. Efesios 4. Ya. Algunos dirán que aquí Pablo está hablando de los oficios, o de aquellos que lideran solamente, o aquellos que tenían responsabilidad, pero un poquito antes del versículo 11, si usted ve bien en su Biblia, vamos a ver de que lo menciona como dones, en el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Cuando habla de gracia, está hablando de un don, aquello que es inmerecido. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nuevamente la palabra don. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora viene el listado. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ah? Y si quiere seguir, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ya? Nuevamente está hablando de la madurez. Entonces el Señor instituyó también estos oficios que van acompañados de dones para el crecimiento de la iglesia. Entonces, si analizamos, tenemos 4 dones acá. En primer lugar está apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Si vamos a la esencia, en primer lugar, estos podemos entenderlos como oficios, por decirlo de alguna forma. De hecho, en la hojita que les pasé hace una semana atrás, hay una explicación de cómo la iglesia entendió estos oficios. En primer lugar, los apóstoles, llamados por el Señor. En segundo lugar, los profetas, aquellos que anunciaban. Los evangelistas, aquellos que hacían como la labor de hormiga, de evangelizar, de hacer discípulos. Y por otro lado, los pastores y maestros. ¿Ya? Y aquí voy a decir algo que a lo mejor no estamos acostumbrados a decirlo. Pero cuando habla de pastores y maestros, está hablando de presbíteros. ¿Ya? Y voy a decir algo aún más polémico. Cuando habla de pastores y maestros, está hablando de presbíteros. Presbítero regente, presbítero docente o ministro. Y esto es un tema, porque nosotros siempre hemos entendido el pastoreo como la labor del ministro, cuando bíblicamente el pastoreo es labor y responsabilidad del anciano gobernante.
A nosotros nos cuesta entender eso. Y según lo que dice Pablo, cuando él habla de aquellos ancianos que se dedican a enseñar, ¿qué dice él? Que sean tenidos por doble estima o doble honor, o que tengan una remuneración por eso, porque están dedicando su tiempo exclusivamente a la enseñanza. Y de ahí nosotros entendemos esta diferenciación entre el ministro o el pastor y el anciano que gobierna. Pero en estricto rigor, si leemos, por ejemplo, Hechos, o cuando le habla a los ancianos, habla de pastorear. Los ancianos gobernantes son los que pastorean, los que acompañan. Y eso entendemos acá en esto de los oficios, ¿ya? Apóstoles, apóstol significa, ¿alguien sabe? Enviado. El Señor enviaba. Tenían esa misión de ir a lugares donde no estaba la palabra e iban para allá. Profetas, aquellos que entregaban el mensaje, que predicaban, anunciaban, confrontaban muchas veces. Evangelistas, aquellos que hacían una labor más como de hormiga, por decirlo de alguna forma, en el día a día. Por ejemplo, si lo traemos a nuestro caso actual, aquellos hermanos que a lo mejor están cada cierto tiempo en la plaza, conversando con la gente, en el día a día, en las calles, en el puerta a puerta, podría ser evangelista. Y pastor y maestro, aquellos que ya se dedican a pastorear la grey y enseñar, ¿ya? Eso a nivel de oficio. Pero el Señor también esto lo llama como dones. Y hay muchos que tienen también estos dones. Y por eso nosotros como iglesia reformada, nosotros creemos que existe el don de apóstol. Existe el don de profeta, existe el don de evangelista y existe el don de pastoreo. ¿Cómo lo entendemos, estos dones? Vamos para allá. Apóstol. Es parte del don apostólico fundar nuevas iglesias. Serían como aquellos que uno los manda y van. La palabra apóstol viene del verbo griego apóstolos, que quiere decir enviar o enviado. Por lo tanto, los que tienen el don de apóstoles son enviados para fuera de los límites de su iglesia, frecuentemente para lugares donde todavía el evangelio no ha llegado, para crear nuevas fuentes de trabajo, como lo hicieron los primeros apóstoles. O sea, son aquellos que no tienen problema en formar o crear, no así crear, en fundar nuevas iglesias. Lo que nosotros conocemos como hoy en día, ¿alguien sabe? ¿Cómo se les llama hoy en día a estos hermanos? Hay otro nombre más común. No, aquellos que cumplen esta misión, de ir, otro misionero. Cuando nosotros hablamos del don apostólico, no del oficio, del don apostólico, lo asociamos hoy en día a aquellos que tienen esa alma misionera, como diría la canción católica. Es curioso que la iglesia cristiana moderna haya despreciado el uso de la palabra apostólica, tal vez para evitar confusión del término, e inventó otra palabra que sustituyó a la palabra apóstol. Hoy existen los misioneros, que hacen nada más ni nada menos que lo que hicieron los apóstoles, en lo que respecta a dar origen a nuevos trabajos en fronteras distantes. Entonces, aquellos que tienen este don de apóstol o de misionero, son aquellos que, si uno les pone como objetivo el ir a plantar una iglesia en donde no la hay, ellos van a ir. ¿Ya? Hay hermanos que son así, que dejan todo. Bueno, de hecho, los misioneros por lo general se van de su país y van a hacer misión a otro lado, porque tienen ese don de apostolado. ¿Ya? No nos confundamos, no es que sean apóstoles, sino que tienen ese don de apostolado. ¿Ya? Profeta, ¿cómo entendemos la profecía? Lo vimos delante, ¿cierto? Aquellos que predican, que enseñan. Entonces, visto de esta forma institucional, están los que abren iglesias, que son enviados a plantar una iglesia, pero luego están los que predican, en este caso aquellos que enseñan, que confrontan. Estos son los profetas. Vamos a avanzar. Los profetas difieren de los maestros. Aquellos tienen un mensaje ético, en cambio estos tienen un mensaje doctrinario. Los profetas tienden a hablar de los grandes principios de las Escrituras y de la realidad de una manera general. En cambio, los maestros hacen aclaraciones más específicas y detalladas. Y aquí está la diferencia entre profeta y pastor y maestro. El profeta es aquel que tiene ese don de anunciar la verdad como de forma general.
En cambio, el pastor y maestro sería aquel que va en el tú a tú, o en el día a día, que profundiza con la persona. Son dones distintos. ¿Y por qué quiero resaltar esto, hermanos? Porque a veces también nosotros criticamos a los pastores de la iglesia. A veces criticamos a los pastores de la iglesia porque pensamos o decimos de que, en primer lugar, el pastor no me visita, el pastor no me llama, el pastor no se preocupa por mí. Pero si vamos al concepto que estaba acá, que vimos inicialmente, en primer lugar, aquellos que pastorean son los presbíteros ancianos, no el pastor, los presbíteros y ancianos. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, creo que a veces uno demanda mucho de un pastor, cuando en realidad eso también lo puede hacer la misma iglesia, o hermanos que tienen ese don de pastoreo. No sé si a usted le ha pasado de que hay hermanos que son de su confianza, que usted ha sentido eso, que usted puede ser pastoreado por ese hermano, que lo guía, que lo acompaña, que está ahí, que le da ánimo. Y creo yo que eso no es incorrecto. Yo creo que eso es bíblico. O sea, si hay hermanos que tienen ese don de pastorear, tienen que ejercerlo. Porque el Señor los ha llamado a eso. Por tanto, pensar de que un pastor o un ministro las tiene que hacer todas, yo creo que es incorrecto. Porque bíblicamente, hermanos, el pastor, su prioridad debería ser la enseñanza y la doctrina. Ahora bien, si el Señor en su gracia, en su misericordia, le concede además el don de pastoreo, de evangelista, gloria a Dios por eso, y oremos por ese pastor para que lo tengamos mucho tiempo. Pero puede que no, puede que no. Entonces, ¿esa iglesia no tiene pastores o no tiene una visión pastoral? Puede que los hermanos la tengan, puede que los ancianos la tengan. Entonces es importante identificar eso, porque podríamos estar exigiéndole a un pastor algo que a lo mejor el Señor no le ha dado esa capacidad. Hermano Ramiro. Yo entiendo la palabra pastor y tenemos el gran pastor que es nuestro Señor, pero el pastor mínimo debería conocer sus ovejas. ¿Sí? Debería conocer sus ovejas. Y si tiene que conocer sus ovejas, debe saber la situación en que están las ovejas. Y si él no es capaz de ayudar a todos, tiene personas Sí, que pues. puede decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy preocupado. ¿Por qué se pastorea? Es que yo tengo ahí un tema conceptual. Claro, Porque bíblicamente el pastor son los ancianos gobernantes, no es el ministro. Claro, pero parte de la raíz, no pastor, porque parte de la raíz de qué es lo que hacía un pastor. Claro, claro. Preocupado por las ovejas, y incluso el Señor Jesús dice que él si se va una oveja, el pastor que Exactamente. esa oveja vendía. Y por eso ocupamos el concepto a veces de equipo pastoral, para entender de que los que están pastoreando son el ministro, voy a ocupar la palabra ministro para no usar tanto la palabra pastor, además de los ancianos regentes o gobernantes. Ese es el equipo que pastorea. Pero a veces entendemos de que solamente el ministro, cuando en realidad deberían ser todos. Y el ministro debería dedicarle más tiempo a la enseñanza y el conocimiento. Maestro, como diría Pablo. Claro, entonces yo creo que una iglesia que comprende eso trabaja de mejor manera. Porque de partida no le sobrecarga al pastor o al ministro una tarea que a lo mejor no está llamado a hacer. Pepe. Siempre uno se pregunta, claro, el pastor que tiene que pastorear, pero a lo mejor los hermanos que tienen que pastorear, pero viéndolo desde un punto de vista, siempre se va al pastor como la persona intocable, intachable, que no tiene problemas, pero en realidad, ¿quién pastorea al pastor? Ya, si me dan 3 minutos, voy a darle mi opinión de eso. Yo a veces, ya esto no sé si va a quedar publicado, pero yo a veces soy yo a veces soy muy pesado. Soy muy pesado con algunas cosas del sínodo, del presbiterio que yo no entiendo. Hace un tiempo atrás vino
un expositor extranjero que se llamaba Timothy Sheridan. ¿Ya? Bacán, bacán. Y él dentro de sus exposiciones, él planteaba que debería crearse o existir la figura de el pastor de pastores, que es como de todo el cuadro pastoral que hay, o de ministros, vamos a ocupar la palabra ministros, dejar a un ministro a cargo y que él se preocupe de pastorear y preocuparse de todos los otros pastores. Entonces, ya, buena idea y ojalá que cada presbiterio la replique y cada presbiterio tenga su pastor de pastores. Y ahí viene mi pero. Ahí viene mi pero. En primer lugar, estatutariamente, los pastores son miembros del presbiterio, no del sínodo. Por tanto, los que en primer lugar deberían preocuparse por pastorear un pastor y de saber cómo está es la asamblea del presbiterio, en primer lugar. Y a veces eso no se tiene claro. Y a veces, yo de hecho una vez pregunté, yo dije que en las sesiones de presbiterio deberíamos pedir informes pastorales, saber cómo están, saber cuáles son sus luchas, sus día a día. Y la respuesta que me dieron, y está pública ahí en el YouTube si ustedes la quieren ver, es que nunca lo hemos hecho así. Entonces, claro, a veces nos quejamos de que los pastores están mal, que sufren, de que están lidiando con temas de salud mental, agotamiento y un montón de cosas, pero no ocupamos las herramientas que tenemos. El mismo estatuto dice que los pastores deben dar informes anuales de su trabajo al presbiterio. Pero yo voy más allá. Yo creo que un pastor, en primer lugar, lo debería pastorear su consistorio, los ancianos que están junto con él. ¿Cuál es nuestro problema como iglesia? Que muchas veces vemos el sistema como piramidal, en vez de verlo lineal, por decirlo de alguna forma. Y demandamos mucho del pastor, que el pastor tiene que hacer acá, 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 y que él tiene que pastorear a todo, y si a alguien le fue mal, o se equivocó, o pecó, le echamos la culpa al pastor. Ya, podría ser. ¿Pero quién se preocupa de él? Nadie. ¿Quién se preocupa de su familia? Nadie. Entonces, en primer lugar, yo creo que el consistorio, el equipo pastoral, porque ellos están llamados a pastorear. El ministro, el pastor, está llamado más a predicar y enseñar. Por lo tanto, los ancianos deberían verlo también como una oveja a la cual pastorear. En segundo lugar, la iglesia local. Por algo el pastor está en una iglesia, para pastorear y ser pastoreado. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted llamó al pastor? ¿Cuándo fue, o cuál es la fecha de cumpleaños de su pastor? A veces no nos preocupamos. No nos preocupamos. Entonces yo creo que ahí está la falencia. En primer lugar, el equipo pastoral no hace la pega. En segundo lugar, la misma iglesia entiende como un tema de producto de consumo, que voy solamente a pedir, pero yo tampoco doy nada. Y en tercer lugar, yo creo que el presbiterio. La asamblea del presbiterio es la que tiene que preocuparse también de los pastores y pastorear. Pero a veces en la práctica, ninguna de las tres funciona. Y ahí tenemos que repensar. Pepe, Juan Carlos, y después Rever. Lo que pasa es que, claro, yo concuerdo plenamente con eso que dice Jesús, porque cuando Pablo le habla, no me acuerdo qué, una carta, no me acuerdo qué iglesia, dice, yo anciano entre vosotros. Entonces, hay dos cosas que suceden en general, que se evita el tema piramidal de responder a una persona como esa persona, como la voz absoluta de todo. Entonces, Pablo echa por tierra esa situación, porque habla de que está entre vosotros, entre nosotros, está en la misma línea, una línea horizontal, pero que tiene un don específico de pastorear. Por lo tanto, no es una persona que está por sobre, es una persona que está entre nosotros, igual que yo, que tiene los mismos problemas, las mismas indecisiones, los mismos sufrimientos, pero también esa persona, si bien es cierto, necesita la oración del otro, necesita el apoyo, necesita el sustento, necesita el ánimo, necesita un montón de cosas. El pastor no es un superhombre, no es alguien invencible. Y de hecho, eso echa por tierra también el hecho de que muchos pastores en este momento se crean personas intocables y
ellos tienen la razón por sobre todas las cosas. Y en ese sentido uno tiene que entender que el pastor es un hombre que necesita apoyo, sobre todo de la asamblea, de los hermanos que oren por él, y entender que uno más de nosotros somos iguales en ese sentido como hermanos, pero necesita ser pastoreado Sí. por la iglesia. Exactamente. Bueno, Juan Carlos. Hermano, compañero y eso. Era lo mismo que... Ah, ya, estamos listos. Sí, pues. Hermano Ramiro. Sí, complementando. Ya, estamos listos. Ya, avanzamos. Yo creo que el problema del pastor en este momento es que como que se aísla. Sí, también pasa, Se aísla también pasa. y no es un miembro de la iglesia. Entonces cuesta a los hermanos también relacionarse con el pastor. No es lo mismo que yo tenga una relación con los miembros que estamos Ya, ahí yo tengo otra crítica. y el pastor lo veo que se Ya. relaciona con la iglesia. Yo creo que esa es una falencia estatutaria de nosotros. Porque los pastores, creo yo, deberían ser miembros de la iglesia local y no del presbiterio. Porque la iglesia local funciona en el día a día. El presbiterio funciona cada 6 meses. Entonces yo creo que si queremos corregir también ese tema, podríamos partir con revisar eso el estatuto. Y que los pastores sean miembros de una iglesia local. Y que la iglesia local esté preocupada de ese pastor. Porque hoy en día la figura pastoral es que el pastor es miembro de un presbiterio y no de una iglesia local. Yo no le veo mucho sentido a eso. Podríamos conversarlo a futuro también. Bien, entonces profetas ya los vemos, aquellos que son llamados a anunciar, a confrontar muchas veces el pecado a través de la palabra y la predicación. Y por otro lado están los evangelistas. Entenderlo como don. Seguramente si usted lo mandamos a pararse en la plaza con un micrófono y un megáfono, más de alguno no lo va a hacer. Pero si usted, en el día a día, en una conversación con alguna persona, usted va a cumplir un rol evangelístico también. Y ese es el don evangelista. Son aquellos que están o son responsables por el crecimiento numérico de la iglesia. Son aquellos que traen, que invitan, que desean invitar a más gente. Si usted es de esas personas, es posiblemente que usted tenga ese don de evangelista. Si bien es cierto, todos los cristianos somos llamados a evangelizar, aquí vemos que aquellos que son o tienen este don de evangelista, se les hace más fácil. Hay hermanos que hablan hasta por los codos, como se dice, pero hacen esta labor de invitar, de motivar. Tienen ese don, que desean que la gente venga. Entonces, ese es un don, hermanos, es un don. Bien, pastores y maestros. Vamos con la última, ¿ya? Esto corresponde al trabajo de los pastores en el cuerpo de Cristo, que alimentan el rebaño, ¿ya? Pensándolo como oficio en primer lugar. Y lo apacentan, preservando así su vigor y vitalidad. Pastores o poimen son ovejeros, eso significa. La Escritura está llena de ejemplos de la obra eminentemente pastoral. El nombre pastor perdió su real significado en nuestras iglesias, ¿ya? Donde el pastor es aquel profesional, como que lo vemos de esa forma, pagado, que hace todas las cosas que otros no saben hacer o que no quieren hacer en la iglesia. Se exige a los pastores aquello que la función no les obliga muchas veces. Si el llamado pastor tiene en gran medida el don de exhortación, entonces él de hecho es un pastor. El pastor de la iglesia o los pastores no deben ejercer su autoridad como jefes, sino como ejemplos. Y esto lo dice el apóstol Pedro. Cuando ellos mismos obedecen a la palabra, otros serán motivados a seguirlos. Mas si los pastores no practican lo que predican, no poseen ninguna autoridad. Esta proviene de su espiritualidad y si ellos la pierden, también la pierden, ¿ya? En relación a la autoridad. No es el cargo el que da derecho a los pastores a pastorear, sino su don delante de Dios, ¿ya? Interesante eso, ¿eh? No es el cargo o la ordenación el que da derecho a pastorear, es el don. Y por eso yo creo de que hay hermanos que sin ser pastores o presbíteros tienen don de pastoreo y pastorean. Y no está mal. Y no está mal. Maestros tienen una función diferente de los pastores.
La palabra griega utilizada para maestro es didáscalos. Los maestros son aquellos, viene de didáctico, ¿ya? Los maestros son aquellos que tienen el don de enseñanza en un grado más elevado. Ellos son los responsables de instruir el cuerpo de Cristo. Obviamente la iglesia, aquel o aquellos que se dedican especialmente a la enseñanza, como diría Pablo, porque este ministerio consume mucho tiempo a quien lo ejerce, por eso Pablo dice que deben ser recompensados los presbíteros que mayormente, trabajan en predicar y enseñar. Entonces, yo también creo, hermano, de que aquel que tiene este don también puede enseñar, incluso predicar. No necesariamente tiene que tener un oficio, ¿ya? Creo que hay que tener cuidado de no mezclar esas cosas. Una cosa es el oficio, de cómo Dios ordena la iglesia, y otra cosa tiene que ver con los dones, en cómo el Señor nos llama a servir. Finalmente, no es de extrañar, por tanto, que algunos de los llamados pastores den más énfasis a la enseñanza que el pastoreo. Es lo que les decía adelante. Esto es a la obra de cuidar las ovejas con el máximo cariño, en el sentido de animarlas, estimularlas y fortalecerlas. El énfasis del obrero dependerá de la intensidad o de la fuerza de su don personal. Si su don personal más fuerte fuera la exhortación, él será un ovejero. Si su don personal más fuerte fuera la enseñanza, entonces se concentrará en ser un maestro, ¿ya? Y en relación a eso, si tuviésemos que armar el cuadrito en función de lo que Pablo enseñaba, está el fundamento, que es Cristo, o la piedra de ángulo, como también se diría. Luego de eso, Cristo envió apóstoles, los enseñó y los mandó a abrir iglesias. Y en esas nuevas iglesias vemos también profetas que enseñaban, que predicaban, que confrontaban, pero también evangelistas, que se dedicaban a atraer gente, a invitar, a evangelizar. Y una vez que llegaban esas personas, estaban los que pastoreaban. Entonces, podemos ver esto como tanto oficios que estaban en la iglesia, como también dones que están en la iglesia. Aquellos que cumplen esta labor de ser enviados, esta labor de predicar, esta labor de evangelizar en el día a día, en el puerta a puerta, y aquellos que están también llamados a pastorear. ¿Ya? Hermanos, no hay necesidad de oficios o cargos para ejercer dones. Si un hermano tiene el don, la iglesia debería procurar que lo ejerza, ¿ya? Así que eso en relación a esto último. ¿Alguna duda, consulta, hermanos? Sí, una consulta acerca de los pastores. Hay pastores, la pregunta es, ¿todos los pastores tendrán el don de pastor? Todos los pastores tendrán el don de pastor. Ya, a ver, ¿a quién entiende usted por pastor primero? ¿El ministro ordenado? Ya. El concepto yo de pastor, de lo que decía del que se preocupaba de la grace, de la necesidad. Ah, ya. Pero es que el pastor, el equipo pastoral, no lo confundamos. Claro. Es que para mí pastor es un anciano que gobierna la iglesia y que pastorea. Ya, no, yo no lo encasillo al ministro solamente. Para mí pastor es cualquier anciano que gobierna, ya sea que pastorea o que enseña. Eso es un pastor. O sea, si enseña ya es maestro, pero en estricto rigor ese es un pastor. Ya. ¿Cuál es la pregunta ahora? Esa era la pregunta. La pregunta es que estamos hablando de los institutos Sí. bíblicos. Sale el joven hermano ahí y sale el joven licenciado. Ya, sí. Los nominan, generalmente son nominados pastores. Ya. La pregunta mira, si ese pastor, Si tiene o no el don. claro, si tienen el don o no lo tienen. Ya. Ahora, ¿cómo lo miden los que aprueban todo esto, lo nominan de pastor? Ahí no sé cómo lo harán. Eso se llama examen vocacional, que se le hace a los candidatos, que yo lo tuve de hecho, y lo aprobé. Sí, muy bien. Esa es en primer lugar, para que exista un candidato al sagrado ministerio o candidato al pastorado, tiene que primeramente la iglesia local o el consistorio de la iglesia local presentarlo al presbiterio. Por lo tanto, el primer ejercicio es que la iglesia reconozca esos dones. Es la iglesia local. Y una vez que la iglesia local lo reconoce, manda una solicitud al presbiterio para que el presbiterio lo examine vocacionalmente. O sea, hay una segunda instancia.
Y ahí el presbiterio dice, ¿sabes qué? Puede tener muy buenas intenciones, puede tener mucho conocimiento, pero don pastoral no tiene. Yo creo que ese es como el freno, el filtro. El problema es que a veces ese filtro no ocurre. Y a veces ante la necesidad pasa. A veces ante la urgencia pasa. Y yo creo que ahí también tenemos que ser más estrictos. De hecho, a mí me pasó, en el sínodo, me tocó revisar unos libros de un presbiterio, de otro presbiterio. Y me di cuenta que la examinación vocacional era bien dura. Incómoda incluso algunas preguntas. Y la conclusión, el resultado fue que esa persona no fue aceptada como candidato. En lo personal yo creo que ese es un buen ejercicio, de no pasar, no porque llegó acá está obligado a pasar o a aprobar, no, que el presbiterio haga la pega que tiene que hacer. Porque después nos quejamos. Personas que no tienen vocación pastoral, sino que solamente querían aprender o se subieron a la moda de la teología reformada. Es más que eso. Entonces esa es la labor de la iglesia en primer lugar. Y lo otro es que si usted tienen un hermano o un candidato al sagrado ministerio y están ustedes siendo parte del proceso y ustedes ven que esa persona está fallando en ciertas cualidades, yo creo que usted también tiene que llamarlo a analizarlo y pensar. Hermano, a lo mejor usted está fallando en esto. La iglesia también tiene esa labor, pero a veces somos negligentes y hay que pedirle perdón al Señor por eso también. Otra duda, consulta. Bárbara. Reforzar un poquitito, quizás para los que vienen llegando, que en el caso de nuestra iglesia, cuando ya hay pastores establecidos, son los consistorios los que finalmente, o sea, por votación de la asamblea también, se elige, se convoca un pastor. No es que el pastor fue designado a tal congregación así como así nomás. Y es el consistorio finalmente el que pastorea durante ese tiempo, sea que el pastor esté llamado por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y es evaluado el trabajo también del pastor. O sea, durante ese periodo también la iglesia, si va viendo cosas del ministro, también lo puede ir conversando, pero a veces esas cosas tampoco se transparentan. Y la congregación falla, el consistorio falla, porque eso ha pasado. Y ha sido motivo de crisis en nuestras iglesias, donde pastores han fallado, porque también la iglesia falló. O sea, no tan solo porque el pastor falló en algunos aspectos. La iglesia no fue capaz de quizá visualizar, de hablar, de decir, pero en el fondo la instancia y la organización da para aquello. Exactamente. ¿Sí? Hay que aprovechar las herramientas que tenemos como iglesia. Y tener temor de a veces ser políticamente correctos, cuando en realidad a veces tenemos que decir las cosas. Si estamos fallando o algo se está haciendo mal, hay que decirlo. No para querer humillar o menoscabar, no, por buscar glorificar al Señor con eso. Y es un ejercicio que hay que hacer. También es muy importante las murmuraciones, ¿no? Las murmuraciones son muy delicadas dentro de una iglesia y eso tiene que ser realmente muy controlado, ¿no? Exactamente. Y creo que, perdón, termino. También en la iglesia tenemos que darnos cuenta y tenemos que proteger al pastor, cuidar al pastor, controlar al pastor, o sea, realmente es muy importante la función también de la iglesia total. Así es. O sea, yo creo que, perdón, a propósito de justamente lo que hemos estudiado hoy día y hemos visto, siempre estas cosas, y creo que lo mencioné en mi oración inicial, porque era una de las cosas que uno espera, que esto nos confronte, que esto nos enseñe, que esto nos desafíe. Cuando uno comprende a cabalidad, no tan solo los dones por querer saber cuál es el mío o cuáles son, sino que una vez que yo los identifico, o sea, no puedo no ponerlos a disposición y entiendo mi rol. Yo no vengo aquí a ser un espectador. Cuando yo me involucro con la misión, porque esta es la misión, no estoy para ser espectadora. O me involucro para servir, o mejor no me involucro. Claro. Porque es una decisión. Una decisión que implica poner todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, para Cristo, para el reino. Exactamente. Así es. Bien, hermanos, vamos a
a concluir, vamos a orar para cerrar este momento. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar, leer, comprender un poco más de tu palabra, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a no ser negligentes con nuestra vocación, a ejercer, Señor, nuestros dones de la mejor manera, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, que nos guíes, para que podamos glorificarte y ser iglesia, Señor, donde tú nos has llamado a ser. Tanto aquí adentro como afuera, Señor. Ayúdanos a amarte, a que a través de nuestros dones, Señor, podamos buscarte, glorificarte, Señor, alabar tu nombre y que otros puedan conocerte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.